tenemos en espera a un profesional de la ciencia del derecho. Vamos a presentar, pero antes que me permitan, por favor, lo siguiente. La segunda sala, y es la noticia del momento también, la segunda sala penal de apelaciones nacional permanente especializada en crimen organizado ha revocado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. El colegiado, ese cuerpo colegiado, señalado que no existe peligro de fuga. La lideresa de la Fuerza Popular, Keiko Fujimori, va a abandonar en las próximas horas el penal anexo de mujeres de Chorrillos. La segunda sala, repito, penal de apelaciones nacional permanente especializada en crimen organizado, ha revocado la orden de prisión preventiva por 15 meses que dictó el juez Zúñiga Godoy en enero de este año. Señores, no queremos definitivamente profanar los campos de la ciencia del derecho porque no es nuestra especialidad, por eso acudimos a un especializado. Señores, a un hombre justamente, a un abogado que permanentemente siempre nos pone al tanto de este tipo de circunstancias y vamos a acudir a él porque su trayectoria nos obliga definitivamente a saludarlo cordialmente en este momento. Doctor Fernando Calle, bueno, abogado, profesor, es magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, pero su currículum es enorme, nos pasaremos una hora. Doctor Fernando Calle, gracias por aceptar esta invitación de KNK Noticias. Bienvenido. Gracias a usted, Ricardo, por esta oportunidad de llegar a todos sus oyentes y televidentes y felicitarlo a todos los periodistas que están de alguna forma tratando de mantener una independencia tan importante en momentos tan duros para la República que no lo habíamos pensado. No lo ha sufrido ni la generación de nuestros padres ni las anteriores. Esta es una situación novísima. Quizás el siglo XVI tuvo la peste con consecuencias religiosas y la Segunda Guerra Mundial también en casos de recesión, etcétera, y dictaduras en casi toda la América Latina. Pero este es un tema en el cual está por medio la vida y usted lo ha dicho. Esto ha demostrado lo que veníamos sosteniendo de mucho antes, en el caso de uno de ser magistrado y toda la preocupación por la desinstitucionalización, la debilidad. Yo decía, por ejemplo, el Congreso, ¿por qué no ha tipificado desde que se inició el delito de perjurio, ¿no? Porque en nuestro país miente el general, miente el ministro, mienten, caramba, hasta los religiosos. ¿Por qué no decir el presidente? Y no pasa nada, absolutamente nada. Y quien miente en la cara a un juez puede mentirle, pues no sé, ¿no? Ya castigo de Dios será en la medida de que el mismo Miguel Ángel y todos quienes han grabado la historia clásica del mundo han señalado que es lo más peligroso para la humanidad y para quienes somos conducidos. Es un momento sumamente difícil y no podía yo en absoluto negarme a la gentil invitación suya. Estoy a sus órdenes. Doctor, técnicamente, ¿cómo se explica a la población esta revocatoria? ¿Qué significa esta revocatoria? Bueno, significa, dejo constancia que yo no tengo el expediente, no soy abogado de las partes. Y es bueno que un abogado, cuando se pronuncia así, habla doctrinariamente, pero no tengo los actuados, ¿no? Que podrían haber generado la posición de los señores magistrados. Pero yo entiendo algo que sí hace tiempo también vengo sosteniendo. Para mí, yo le soy franco, hace mucho tiempo daba la sensación que el Ministerio Público estaba al servicio de las grandes empresas mafiosas del país. Así lo han dicho algunos medios. Yo no lo podría en absoluto, pero digo, deja unas sensaciones. Pero por otro lado, tiene usted que en el caso del Poder Judicial, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el lavado de activos, en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, todo esto que significa la gangrena de nuestras instituciones y la debilidad de nuestra frágil democracia. Fíjese usted, hay un poder oculto, y no lo dice Fernando Calle. Desde la independencia podría señalar de que cuando nos libertaron, en realidad fueron extranjeros. El pueblo mismo del Perú no participó, ni sus campesinos, más participamos en la guerra con Chile. Pero al fin y al cabo, constituimos y nos convertimos en la fuente de la riqueza que enviaba España a otros países, las grandes minas del Perú que hasta ahora siguen. Pero cuando terminó todo esto, tuvimos el fenómeno después de la Revolución de Velasco, del retorno a la democracia, que siempre lo hacemos con mucha ilusión. Y retornaron los poderes oligárquicos a la República con los dueños de medios de prensa, etcétera, pero se sumaron, creo, otros como son los narcotraficantes. Generaron un poder de corrupción en el sistema de justicia. Y yo le digo esto como antesala porque llama la atención, ¿no? Si usted ve, pareciera que el poder oculto
penetró en lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, en las altas instancias pareciera, del Poder Judicial, en algunos casos de otras instituciones, pero no, grave es esto, ¿no? Pareciera que en las instancias menores no, porque de todas las actitudes que han tomado, pongamos el ejemplo de las detenciones para el presidente Humala, la señora Humala, el caso de otras personalidades vinculadas a los gobiernos, las Cortes Superiores las que les ha revocado la detención. Y en estos casos se daban detenciones domiciliarias, pero la mayoría de estas actuaciones han sido en mérito, suponemos, de alguna razón, ¿no? Nueva, porque cuando la Fiscalía vuelve a pedir la detención preventiva, se supone que tiene que hacerlo con hechos nuevos, contundentes, que seguramente los ha tenido. Y no es conveniente, pues, que en estos casos entonces se esté demostrando una debilidad muy grande, porque si esto es así, la Fiscalía no empieza tampoco los procesos, lo cual está mal. Estamos en el caso del presidente Humala, creo, desde el año pasado, pero no son solamente esos casos, pues, Ricardo. Tenemos una cola, y yo no entiendo por qué en esta pandemia en la que el Ministerio Público ha dicho que cierra todo, salvo algunas excepciones, igual el Poder Judicial, ha podido mantener salas especializadas ad hoc en la corrupción. Porque a decir de aparentemente chistes y bromas que a veces se cuelgan en las redes y lo entretienen a uno, dicen pues, con esto de la cuarentena, la Fuerza Armada en las calles ha disminuido, ya no hay robos, casi ninguna violación, salvo al interior de las casas, ha reducido el robo de bandas en cuanto a bancos, etcétera, pero lo que no ha bajado su densidad es la corrupción. La corrupción está ahí, está caminando, y a las finales pareciera que el poder oculto se lleva de encuentro a todos y hasta en estas circunstancias aprovecha. Y le digo por una razón especial. Usted podrá coincidir conmigo de que hace mucho tiempo hemos debido el Parlamento tipificar con mayor capacidad punitiva la corrupción. En su época Bolívar, el Libertador, de alguna forma firmó un decreto que en estos casos cabía la pena de muerte y que los jueces que no aplicaban esta pena también corrían la misma suerte. Entonces, la diferencia está, no se olvide usted, en que si bien los tiempos y siglos han cambiado, el problema está que aquí nadie responde de nada. Y lo gracioso, entre comillas, es que hoy día nos tienen a todos atemorizados, hay un miedo. Alguna vez alguien escribía de la dictadura perfecta, no sé, porque todo está así. El protagonismo lo tiene el presidente, la prensa grande, que pareciera que tiene alguna influencia del poder oculto, no entrevista, ni acude, ni saca versiones oficiales. Al inicio, usted habrá visto, el presidente en los primeros 10 días, usted seguro se habrá aprendido de memoria los primeros 20 minutos, porque era una repetición. Y algunos agregados, y lógicamente las loas que pintaba la prensa nacional de nuestro país. Pero a mí parecían una especie de concurso. Yo no sé cómo va a sentirse ahora en el concurso, porque el presidente decía tantos muertos aquí, tantos enfermos allá, nosotros estamos adelante. Bueno, vamos a pasar adelante, Ricardo. Vamos a pasar adelante, pero en el número lamentable de compatriotas a quienes les expreso desde ya mi dolor, mi solidaridad a todos los deudos en general. Porque no olvidemos que una cosa es la pandemia y otra es la enorme pobreza que genera un montón de muertos por tuberculosis, por anemia y una serie de enfermedades que las tenemos ahí, enclavadas durante muchas décadas y que seguramente eso no se está sumando, por cierto. Estamos dedicados estrictamente a esto, que es una verdad, Ricardo, y lo entienda la gente, por Dios, que es algo tan nuevo, pero tan vil, tan criminal, que no queda sino que debemos acatar lo que digan los especialistas, en este caso los médicos. Por eso uno no comprende cómo el señor presidente no ha convocado o no ha escuchado a los colegios médicos del país, quienes han ido advirtiendo algunas cosas que nos tienen de la primera semana hasta hoy. Sabe Dios si se ampliará alguna cuarentena, no lo sabemos, pues con este volumen la curva ha sobrepasado todo aquello, ha contradicho lo que decía el señor presidente, y por otro lado, pues la curva está destrozando la estabilidad y está generando sin duda, dentro del pánico y el temor, actitudes que son las que hacen que se violen las reglas médicas para ello, ¿no? Y hay muchas razones.
Mire, Ricardo, yo le dije al inicio de esto, ¿cómo es posible? Decía, y ayúdeme usted a esto. Estamos de acuerdo, 380 soles, maravilloso, podría ser más, un esfuerzo, pero hoy día ya reconocen que no saben a quiénes le llegan, no hay empadronados, y además usted genera una cola de 10 cuadras, una tentación de ser favorecido, y no hay una precisión de esa pobreza. Mientras usted sale media hora de Lima o una hora a alguna zona alta o recorre la República, va a encontrar que no están empadronados probablemente multitudes de gentes en casas muy humildes y a las cuales habría que llevar el alimento directamente. Yo aprovecho aquí con usted porque en la primera oportunidad le decía, presidente, en la cuestión del norte, saque a la Fuerza Armada. El ejército está preparado. ¿Para qué vamos a necesitar a Odebrecht y Graña Montero que ellos suplan en un momento de emergencia? Hoy ellos han debido participar desde el primer momento. A la Fuerza Armada había que encargarle, y lo está demostrando porque la Fuerza Armada, las iglesias, los alcaldes, la misma policía, los guardias, etcétera, se supone que conocen los últimos rincones del país. Y entonces había que hacer llegar alimentos hasta el último rincón del país, alimentos, porque si usted ve, la gente se muere de hambre. No es problema de que tenga 300, 400, 1000 soles para comprar, se muere de hambre. Además, si usted hace un favor, hágalo completo en dos formas. Lo que entrega la mano derecha no tiene por qué saber la izquierda. Y tiene que hacerle en esta situación con mucho apoyo, porque 380 o 500 soles, etcétera, en la mano de ellos, se va una cantidad de arroz, de tarros de leche, cuando el Estado puede comprar 10, 20 millones de estos tarros y los precios ser mínimos, y que la bolsa ya no sea de 380, sino puede llegar hasta 1000 soles, dándole alimento a la gente y a lo mejor visitando casa por casa. Usted encuentra por todos lados. Oiga, yo se lo dije el primer día, hay que lavarse la mano, estoy de acuerdo. Vamos a lograr que los recibos de luz se posterguen, se fraccionen. Totalmente de acuerdo, señor presidente, pero ¿en qué país está viviendo usted? ¿Qué país está gobernando? Porque acá hay gente que no tiene agua a una hora, no tiene luz, no tiene desagüe. ¿De qué le sirve la postergación del fraccionamiento de luz si no tiene luz, Ricardo? Entonces, obviamente, yo no entiendo por qué ahora nuevamente dicen, vamos, ya hemos detectado, dicen que hay mucha gente que no le ha llegado. Muy bien, es cierto, qué pena que se den cuenta recién cuando están en posición de gobernar. Y vamos a hacer que las filiales de algunos bancos, sea cual banco que sea, entreguen para que la gente no tenga que venir, sino en su barrio. Ahora vamos a hacer colas barriales, Ricardo. ¿Por qué no le llevan a su casa los alimentos, los apoyan? Retiran de esa casa, ¿sabe si hay niños enfermos, ancianos que están mal? Llévenlo a los hospitales que podamos tener. Entonces, no veo yo, y es preocupante. Y esto no es una crítica ni una oposición, por Dios, estamos para acatar lo que diga el gobierno. Lo tenemos que hacer, porque es una lucha, sin duda, contra un enemigo pues que no lo podemos ver y que nos está destrozando, ¿no? Ha acabado en parte del mundo y se ha pegado a nosotros. Pero con una diferencia. La diferencia, Ricardo, es que cuando los presidentes de la República que han pasado hablan de 17.000 millones de soles que produce la corrupción, la gente que nos escucha mueva su cabeza y sienta con 17.000 millones cómo habríamos superado todo esto. ¿Dónde está? ¿Y quiénes responden por todo ese daño que se han llevado? Irreparable, irreparable, Ricardo, pero que no puede, y esto no es un sentimiento en absoluto de querer un combate con terceras personas, sino que un país que no sabe sancionar a los que les hacen daño con esta profundidad, y quienes se burlan. Mire usted, yo lo digo con la autoridad de que seguramente usted coincidirá conmigo y los que me escuchan también. Yo sé que estando en casa ahorita, y le digo con todo corazón, nos desangramos porque siento que la gente está no solamente con hambre, está con algo que es peor, el pánico, el temor, que no sabe lo que puede suceder. Y entonces la gente no debe incumplir, no debe salir, estamos de acuerdo, pero el gobierno no debe motivar que así salga. Pero ¿cómo puede ser un gobierno que el ministro del Interior hace unas semanas decía la base fundamental del gobierno del presidente es la lucha contra la corrupción? Qué hermoso, ¿no? Fue por eso que cuando el presidente, el actual, tomó juramento en el Congreso, me llegó cuando dijo, hasta aquí llegó esto, hasta aquí se acabó la corrupción. Por eso le enviamos una carta notarial, la primera la envié solo y la segunda me acompañó Ricardo Belmo, exalcalde de Lima. Una carta notarial en la que le decíamos, presidente, en muchos países han habido estas circunstancias
Nosotros ya tenemos el tratado con las Naciones Unidas para efectos de que la Comisión Internacional contra la Impunidad ayude a los países. Suscriba el convenio para que las Naciones Unidas, que de repente no es tan santa, tampoco se instale aquí, pero tiene la imagen de querer rescatar y tener que dar una imagen que sí puede. La prueba es que en Guatemala, Ricardo, tiene usted ya 3 presidentes presos, los familiares, los amigos, los miembros y sobre todo miembros de la prensa, dueños de medios de prensa, como otros empresarios en cárcel. Sin embargo, el señor presidente, y que pase esta temporada, pero le hago el conocimiento público, me contestó a través de la Cancillería un embajador, saquen ustedes sus conclusiones. Y me dijo, don Fernando, tiene usted razón, la Comisión Internacional contra la Impunidad es muy importante, pero eso se da en países como en Centroamérica, donde hay mucha corrupción, así me pone Ricardo. ¿Y aquí? ¿Y aquí no hay? Y aquí no hay, no la ve el presidente. Oiga, pero no sería novedad, ¿no? Porque si usted se da cuenta, en el gabinete hay 5 ministros que están investigados, y leía, yo no sé si será cierto, pero decía que uno de ellos, que tiene bastante presencia, en la fiscalía ha pedido 8 años o 5 años de cárcel. Y la presidenta de la Seguridad Social está procesada, Molinelli, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si usted está viendo eso, si a su entorno tiene 5 miembros del gabinete investigados, procesados, otros con solicitud de condena, es obvio que no se dé cuenta de la corrupción del presidente y diga pues con eso a través de la Cancillería, eso es para América, para Centroamérica, don Fernando. Ahí hay mucha corrupción, hombre, aquí no, aquí la vamos a combatir. ¿Qué le parece a usted, Ricardo? ¿Usted cree que eso puede ayudar? No, de ninguna... Como el nuestro, que se cierre, por Dios, cuando un pueblo ve que su gobierno, cuando un pueblo ve que sus líderes tienen una conducta intachable, inmaculada, y ve que sufren, hasta su vida la dan. Fíjese usted la historia de los partidos políticos, con sangre, las prisiones, lo que sea, por la lucha de un ideal, pero son conscientes de que sus dirigentes son intachables. Entonces, ¿cómo le exige usted a quienes están en casa no salgan cuando se muere de hambre y no le ha llevado nada? ¿Con qué autoridad le exige usted cuando ese señor está viendo que el ministro tal está procesado, que el otro ministro le piden 8 años? Por último, que dentro de una institución que va a nuestro respeto, la admiramos y queremos y debe siempre ser intocable como institución, las fuerzas policiales, con una corrupción tremenda, y que se diga, fíjese usted, recién empiezan las investigaciones, porque aquí lo derivo para que usted me pregunte algunas cosas, ¿y qué es del Ministerio Público? Porque el Ministerio Público, desde la Constitución del 93, no tiene limitación alguna. Su autonomía lo obliga, más bien, el Decreto Legislativo 52 y todas las medidas complementarias, a actuar de oficio. Yo decía alguna vez a mis alumnos, si por un rumor, por lo que dice un diario, presumo de que hay un ilícito, de oficio investigo, de oficio actúo. Y entonces, ¿ahora qué me van a decir? ¿Que como hay la pandemia ya no deben ir presos los corruptos? ¿Eso es lo que quiere decirnos el señor presidente? No entiendo. No sé qué opina usted, Ricardo. Doctor, primero le agradezco sinceramente porque, a ver, yo creo que los peruanos que con sentido crítico, con reconocimiento de las miserias de este país, también se han acabado, se han extinguido, pero descubro una vez más, y bueno, a lo largo de su trayectoria como maestro de la ciencia del derecho, ahora nos permite recordar y hacer notar a la colectividad sobre todas las cosas en el país en el que vivimos. Opino, doctor, realmente que el Perú, a ver, todo el mundo espera que pase la pandemia. Yo creo que ni la pandemia nos va a cambiar, porque lo que estamos viviendo en pleno estado de emergencia, eso se llama traición a la patria, doctor. Perfecto, compartí una entrevista con el almirante Jorge Montoya a Enrique y le dije, esto nos obliga a hablar ya de cirugía militar. Y él me entiende perfectamente, usted también, doctor. No puede ser posible. Amigo. Doctor, no puede ser posible en un país que tiene limitaciones, que está por la línea de la pobreza y que permanentemente sus líderes hablan lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa. Cuando acá en la casa tenemos una tragedia que ahora ha brotado y que muchos comunicadores de los grandes medios dicen, ay Dios mío,
Eso pasa en el Perú, eso había en San Juan de Lurigancho, eso ocurre en San Juan, eso, ¿por qué la gente camina así? ¿Por qué se va así? ¿O por qué viene por acá? O sea, esos discursos realmente rayan en la hipocresía y le hacen un daño irreparable. Y después otro detalle, pregunta con más audacia, ¿por qué la gente se porta así? Doctor, le voy a dar un dato. Usted sabe que el 2017 yo estuve en Piura, porque viajo por todo el país y me instalé casi 6 años en Piura, y el dengue mató más gente que el coronavirus, solamente el dengue. ¿Quién se preocupó de los piuranos? ¿Quién dijo hay que declarar esto un estado de catástrofe, una región con estos problemas? Entonces, cuando la gente actúa como actúa, es porque ya sabe definitivamente que sus autoridades, sus líderes, van a hacer poco o nada, y entonces viene esa parte tan injustificable, pero de las actitudes que estamos viendo. Doctor, qué bueno realmente que usted nos haya hecho un análisis crítico de lo que es el país en este tiempo, porque nos escucha y nos ve mucha gente joven y es oportuno realmente poder hablar con usted. Volviendo, doctor, al caso primigenio, al caso de Keiko Fujimori, que va a salir de libertad, ya salió de libertad. Esta libertad es una libertad provisional, esto es una libertad condicional, restringida, la libera, la exculpa de todo su proceso. No, lo que sucede es que se ha variado el mandato de detención por un mandato de comparecencia. Creo porque no tengo los alcances a la mano, Raúl, por lo que he escuchado rápidamente. Sí. Y entonces, el mandato de comparecencia o podía haberse variado, pero eso no ha sucedido con detención domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Pero siendo simplemente un mandato de comparecencia debe ser restringido, presumo, o sea, no salir del país, aunque esas restricciones, poniendo un poco de humor, ya están dadas, ¿no? Porque ¿quién va a salir si las fronteras están cerradas? No hay forma de circular ni por tierra, ni por aire, ni por mar. Entonces, creo que eso puede haber ayudado a que los jueces crean que esas cosas ya no existan. Pero el tema también pasa, fíjese usted, los fiscales, a quienes los aprecio mucho, a Vela, lo conozco, hijo de un gran amigo, y yo le decía, y tengo esperanzas, ¿no? Pero entonces la Fiscalía de la Nación debe crear pues más fiscales ad hoc, porque 4, 6, 8 fiscales, oiga, para la cola que tenemos de corrupción, de cómo se ha invadido y se ha saqueado la República, y hace que esté muriendo la gente ahora con la enfermedad y de hambre sin un solo auxilio médico, por Dios, eso no puede, perdón. Eso no puede dejarse pasar con tanta facilidad. No solo haber cogido dinero del Estado, que es el dinero de los contribuyentes, y contribuyente es el pobre también que consigue no soles para comprar un chocolate, una cerveza o lo que fuera. Ahí está contribuyendo. Todos somos los contribuyentes en el Estado. Y entonces, fíjense usted, yo creo que acá hay una sensación, por eso le hablaba del poder oculto. Yo quiero que la gente me va a entender porque me voy a retraer un poquito para que presten atención. El poder oculto, ¿qué le interesaría a mi querido Ricardo? Le interesa naturalmente tener a los jueces y fiscales, cuidar sus propiedades, cuidar su libertad. Puede perder sus propiedades porque como han venido del ilícito, bueno, no les interesa, siguen consiguiendo, pero la libertad sí les interesa mucho. Entonces, hacen lo posible. Para lograr eso, ¿qué necesitan? Necesitan policías, bueno, un poquito dóciles, necesitan un parlamento que pueda hacer lobby para ciertas normas legales para que no salgan o para que salgan. Para que no salga la que hablábamos hace unos minutos, para que no pueda haber retroactividad y si yo caigo, pues me den una pena muy dulce, ¿no es cierto? ¿Y qué necesita? Necesita fiscales y jueces. Entonces, hágase usted la pregunta, ¿y qué necesitan esos jueces y fiscales que podrían venderse al poder oculto, a las mafias? Necesitan la garantía de que no le pase nada. Entonces el poder oculto tiene que decirle al juez supremo o al otro juez o al otro que lo sirve, aparte de decirle gracias y darle seguramente una compensación económica importante, decirle no te preocupes, porque el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional, no te va a hacer nada. Y el otro va nervioso a la ratificación y de repente, oh maravilla, 4 votos pasó. Hoy el poder oculto se portó bien, ¿no es cierto? Entonces, si eso logra el poder oculto, tiene la prensa, tiene el sistema de justicia, tiene todo. Y entonces, mi querido Ricardo, es algo que debe no desalentarnos. Yo ruego y sobre todo, mire, yo le pido a los jóvenes que lo están escuchando, así sean escolares, que deberían difundir todas estas cosas y hacer que sean virales, porque la prensa grande, con su tanta preocupación, de repente pues no se da cuenta de las cosas que pasan en el país.
como el presidente de la República, que él cree que solamente en Centroamérica hay corrupción y que en nuestro país, bueno, no la hay tanta, ¿no? Pero lo cierto es de que esto no puede ni debe continuar, porque al parecer se está perdiendo el control y tenemos este virus que nos está destrozando y que sabemos que donde hay amontonamiento de gentes, obviamente es más factible la enfermedad. Y como he dicho siempre, lamentablemente el ser pobre en nuestro país, como en el mundo, pero acá se refleja mucho, no tienes existencia, no eres nadie, ahí no dicen, no sabemos ni dónde están empadronados, y si reclamas algo ni se te escucha, se abusa salvajemente. Por eso en el Tribunal Constitucional, que tuve el honor de estar estos años pasados, ya hace 5 años o 6 creo, no hay gente, no hay un solo peruano que pueda decir que no pudo hablar conmigo. Todos los que iban a verme, a todos atendí, a todos escuché, y eso no quiere decir que uno quiera favorecer, como me dijo un reconocido periodista a mí, usted está jugando con los descamisados, parece usted hablar de los pobres. No, señor, sino que simplemente hay que escucharlos y donde sea justo hay que hacerles justicia. Y ese es un tema que hoy día lo reclaman. Fíjese, cuando yo le he hablado a Ricardo que en vez de dinero se entrega alimentos, escuche usted los noticieros, las primeras preguntas que le hacen a las señoras o a alguna persona joven. ¿Qué vas a hacer con los 380 soles? ¿Qué le dicen? Voy a comprar alimentos, voy a comprar cuáquer, voy a comprar pañales para el bebé que no lo tiene, voy a comprar leche, ¿no es cierto? Entonces yo vuelvo a decir, si lo que necesitan es comer, por Dios, hay que darles alimentos, hay que darles educación, hay que darles salud. Tenemos que llevarles a su casa. Y eso es lo único, igual que la píldora del día siguiente, ahí está mi voto y pueden revisarlo. Hay que llevarle cultura, cómo se utiliza para evitar que las menores, ultrajadas o no, por amor o violaciones, traigan bebés que en realidad después estén sufriendo todo el sistema aquí en nuestro país y en este mundo nuestro. Entonces, de esto tenemos que sacar, yo no sé, pues mire, son horas fatales. Usted ha dicho una gran verdad. Yo veo que nadie está cumpliendo en el fondo, ¿no? Parece un día regular en el Callao, en otros sitios donde pasa. No veo ya mucha Fuerza Armada, también espero que sea por medidas estratégicas. Pero lo real es que creo que de ayer a hoy día ya hemos pasado, lamentablemente, los 1.000 muertos. Y hemos pasado, no sé, 30.000, 30 y tantos mil contagiados. Yo le pregunto, Ricardo, y la gente sobre todo humilde, que cuando no hay pandemia va a un hospital y le dicen, si es del Seguro Social, vuelva de acá 6 meses, o tiene que comprar su inyección, tirarse en un cartón para dormir, esperando en emergencia. Ahora que tenemos la pandemia, ¿usted cree que van a ser debidamente atendidos? Fíjense, en Huancavelica hay pueblitos, lo que llamamos nosotros anexos. Muyaca, por ejemplo, que está entre Huancayo, como quien va para Tayacaca, todo esto, y pertenece a la jurisdicción judicial cuando pertenece a Huancavelica. Como Moyaca, en Junín, en Cerro, en Tumbes, en todo nuestro país hay 1.000 moyacas, donde no solamente van al colegio a pie, sino que cuando se enferman van al policlínico que existe verdaderamente, pero no hay sino una sola enfermera, no hay médicos, no hay nada. Dígame, con esta pandemia nos estamos acordando de esa gente, pero el ejército sí puede llegar, la Iglesia Católica puede llegar. Entonces que vayan con alimentos, señor, casa por casa, se está perdiendo tiempo, salvo que van a lograr que esa gente salga, y sabe Dios lo que puede pasar en nuestro país. La Fuerza Armada no va a disparar al pueblo, no debe. Lo que tiene es que educarla, alimentarla. Y está viendo usted, mire, un poquito de ineptitud hasta cierto punto, porque yo me pongo a pensar en el caso que ahora se ha puesto de moda porque la prensa da despenalización, no es la primera vez que se habla de despenalización, ¿no? Han habido gobiernos anteriores. Pero ¿para qué están las cárceles? Ahora, yo le pregunto una cosa. Si usted es un ministro de Justicia, que supongo ejercido, conoce el país, más aún si ha sido funcionario en primera, porque eso es lo malo. Mire, un ministro es un político con un prestigio y una trayectoria grande, generalmente del mismo partido, o si es de otros invitados, pero es un personaje, no es un especialista en ese tema, para eso están los asesores, pero es un político que tiene criterio, y entonces, y su misma personalidad impacta. Yo le haría la pregunta, ¿hace cuántos gobiernos, hace cuánto tiempo ha visto usted ministros de alta calidad? ¿No? Con todo el respeto que lo merecen en su labor profesional. Pero, ¿usted no cree que el sentido común, si el propio presidente que está a tu lado está diciendo, o usted está al lado del presidente, está diciendo
lo peor que puede haber es que haya grupos, ¿no? Grupos que se junten porque ahí se van a contagiar. Obvio que cuando hablas de la cola de los bancos para los 380 soles se van a contagiar. Obvio que en las cárceles donde hay miles de presos en exceso. Entonces, ¿qué era lo primero? Hacerles pues lo que están reclamando. Yo he escuchado cuando reclaman por qué los famosos motines, que espero no sigan y no se agrave esta situación, es porque quieren que los revisen. ¿Y por qué no hacerles un examen entonces? Porque yo tengo la impresión que lo que están diciendo es, queremos saber quiénes están ya con el virus para que vea el gobierno cómo los separan y podamos nosotros manejarnos, porque no creo que se le ocurra a un preso que tiene cadena perpetua pensar que con esto va a salir, pero lo que sí puede es evitar, no tienen tampoco por qué morir como si no fuesen seres humanos, ¿no es cierto? Necesitan una atención, pero imagínense usted, ni siquiera eso han realizado, no se dan cuenta. Y entonces recién se dan cuenta que tenemos el 70% más o menos gente sin condena, o un maravilla. El Poder Judicial, ¿por qué no actúa con rapidez? En vez de decir, deberían actuar los procesos que están pruebas. Ahí viene lo que usted me ha preguntado de Keiko, como de otros personajes. ¿Por qué tanta rémora, por Dios, del sistema de justicia y la fiscalía? Si la fiscalía, ¿usted se acuerda cuántas veces habrán viajado a Brasil? Yo me acuerdo, desde el fiscal de la Nación, ¿no? Claro. Yo esperaba ansioso, porque cada rato iban a Brasil, iban a cada rato. Y yo decía, Dios mío, ya mañana, el colaborador eficaz, que sepa el pueblo, el colaborador eficaz es una persona que ha cometido delito, que de repente ya tiene hasta condena, y que quiere decir su verdad, que conoce quiénes son y que tenga que llegar a un personaje de mayor envergadura. Y entonces se ofrece como colaborador eficaz, negocian con la fiscalía lo presenta al juez, pero no es colaborador eficaz hasta que el juez lo declare como tal, y eso es cuando ya acredita lo que está diciendo. No es que yo digo que fulano se agarró el dinero, que fulano era el... No, tiene que acreditar. Lógicamente, considerando que las grandes mafias de corrupción, de narcotráfico, a veces no dejan huella, pero para eso está el sistema de investigación. Pero ya con lo que dice, ¿no? Ya definitivamente está la carga probada. Entonces la gente se preguntará con estos casos famosos de personajes de gobierno, o de otros gobiernos, o algo más importante, ¿no? Que no vemos hasta ahora. ¿Dónde están? Cuando apareció lo de Odebrecht, ¿se acuerda usted, Ricardo? Claro. Se dijo que habían periodistas, ¿no? Salió una relación de periodistas. Se habló de estudios de abogados. Se habló del Club de la Construcción. ¿Y qué club ha caído aquí? Ninguno de los mamelucos blancos del Callao. Pero ¿dónde están los grandes? Entonces, ¿dónde están los fiscales, por Dios? Y cuando hablan a cada rato colaborador eficaz, uno se pregunta y dice, ¿qué cosas nos están entonces tomando de idiotas? Si hay tanto colaborador, ¿por qué ya no están en la cárcel y con sentencia? ¿No cree usted? Esa es la gran pregunta que se hace digamos, el pueblo, y por eso es que la actitud de desconfianza total hacia las autoridades, hacia la gestión del Ministerio Público, hacia, digamos, hasta todos los niveles que tienen que ver con la justicia. Doctor, la verdad es que tenemos que seguir, tenemos que persistir. Yo lo convoco porque, mire, está llegando una serie de mensajes de esa parte del Perú. Tengo aquí Piura, tengo Arequipa, Cusco, y me encantaría realmente poder hacer un streaming con usted para poder responder estas preguntas y también interactuar con la gente. Encantado, tiene que haber tiempo. Mire, yo le quiero decir algo. A ver, doctor. Algo que es muy importante y que no quiero olvidarme, porque desde que estoy en el colegio he saludado al Día del Trabajo a los trabajadores, al sindicalismo. Están mis artículos en distintos medios. Soy consciente y lo he dicho, que el sindicalismo poderoso se ha desvanecido por culpa, como otros partidos gloriosos, de quienes lo dirigen. No de esos que están como sindicalistas. Pero mañana, que es Día del Trabajo, no solamente saludarlos, sino hay que tocar otro tema, por ejemplo, brevísimo. Yo me vengo preguntando, el gobierno le pide el sacrificio al pueblo, le dice, oye, tú, gasta de tus beneficios sociales, no trabajes, gasta de las AFPs, gasta de donde has puesto. El gobierno no pone la suya, salvo 3.000 millones, 3.000 millones, creo, de soles para las grandes empresas. ¿Estamos de acuerdo? Rescate. Pero mire usted, el que necesita rescate es nuestro pueblo, señor. Es nuestro pueblo. Que entiendan que cada noche que pase en esta pandemia, sabe Dios cómo están muriendo en su interior, y que agradezca el gobierno
de que no entran en furia o en ira, porque cuando se ingresa en ira o en furia, como en Semana Santa, el pueblo se levanta contra Nerón, ingresa a palacio aunque huela mal, pero no permite porque ya lo han destrozado en todo, hasta sin dignidad, y por eso lo que nos queda es el honor, le digo a los peruanos, porque uno tiene que decirle al gobierno, tú me podrás silenciar encuartelándome, tú podrás negarme que soy un doctor, podrás negarme lo que quieras, pero el honor no me lo vas a quitar porque el honor le pertenece al alma y el alma le pertenece a Dios, mi querido Ricardo. Y nuestra familia y toda la gente que hizo de este país de alguna manera llamarse un pueblo libre, derramó su sangre en la guerra en esa lucha contra los españoles que trajeron inclusive una pandemia para arrasar el imperio incaico y otras pandemias más, pero lo peor lo que le está pasando al país y en su máxima expresión es la corrupción. La corrupción nos ha llevado a un escenario realmente absurdo. La impunidad, Ricardo. Corrupción hay en muchos lugares del mundo. Anoche veía una película muy triste, por cierto, aprovechando este tema, muy triste porque uno sufre, reciente, ¿no? De un gran millonario de la bolsa en Estados Unidos que fue un hecho real, ¿no? Que se apropió del dinero, así como en Clyde, pero en Manhattan, en Nueva York, ¿no? Sí. Y le pusieron 200 años de cárcel, ¿no? Porque así ponen allá, no como acá, ¿no? 200 años de cárcel, le quitaron todas sus propiedades. Y lo peor de trágico que le fue el pasado, que su hijo se suicidó, su otro hijo murió de cáncer, toda una desgracia, pero que tenía que ver de que lo que no puede haber es impunidad. Lo que existe en nuestro país es impunidad. ¿Se acuerda usted la marcha por las mujeres? Ni una más, ni una menos. El presidente Kuczynski, no sé si el vicepresidente estaba, pero todos los medios, por Dios, una gran marcha. Al día siguiente hubieron más violaciones, más maltratos a las mujeres y no hubo un sancionado. Entonces, el tema, mire, usted acaba de escuchar, por Dios, lo escucha cada rato con lo que estoy diciendo y digo yo, ¿dónde está el Ministerio Público? Porque dice, tal municipio se agarró el dinero, tal municipio el peso de la comida, abrieron su lata de... Oiga, yo le hago una cosa, Ricardo, la verdad que quizás ya no volvemos a conversar, no lo sé, porque usted me levanta tanto el dolor, la indignación, y uno siente cierta impotencia porque el pueblo no reacciona tampoco. ¿A usted le parece que quienes han entregado a estos que están haciendo una caminata, un éxodo para retorno a sus pueblos, le entreguen sardinas malogradas con gusanos? ¿Usted cree que eso tiene perdón? No tiene perdón. Doctor, esta práctica, mire, lo más reciente, ¿se acuerda de la tragedia de Pisco? Sí, claro, ¿cómo no? Prosur, no sé cómo se llama esa institución, Sí, arrasó con los dineros del Estado y no hicieron nada por Pisco. Y más allá, yo recuerdo que todavía era un niño cuando en la época del terremoto del 70. En el 72 seguían vendiendo la ropa que habían donado de Europa. ¿Quién las vendían? Ya sabemos quién vendía esa ropa. Eso tiene que tener, por eso yo he pedido a gritos. Yo no entiendo, yo le ruego al Congreso de la República, yo entiendo que hay 9, 11, porque pueden aumentar quizás, no tengo la menor duda, que deben ser debidamente tratados en las mejores clínicas para que se recuperen pronto y que no vaya a fallecer alguno. El que ha fallecido es un ex parlamentario que por el descuido, la inoperancia o lo que fuera, prácticamente lo dejaron morir. Pero tenemos que cuidarlos. Es nuestra votación la que ha llevado a estos representantes. Pero el que llega a un cargo sabe. Mi querido Ricardo, el clan Kennedy, desde el presidente Lincoln, por hablar de Estados Unidos, que sé que le encanta a muchos capitalistas, no han sido asesinados. Todo político corre el riesgo del crimen, de la enfermedad, como los sacerdotes. Oiga, los franciscanos y las otras congregaciones cuando hacían evangelización... Y los periodistas, doctor, y los periodistas. Hablar tiene usted de mis amigos que todos recordamos con los periodistas. Estamos hablando de los periodistas. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, la felicidad está en que abracemos nuestra vocación, que en ella vamos a alcanzar la gloria. Porque definitivamente, yo siento, por eso yo le digo a la gente y le pido que le diga que reaccione. Yo le ruego al que está andando con su pinturita que pinte al frente de su casa, simplemente no a la impunidad por todo lado, para que sientan quienes están queriendo traficar una vez más con el sentimiento, con la esperanza, con el dolor de un pueblo, que sientan que su pueblo está harto, cansado de la impunidad, porque eso es lo que existe, y lo que está pasando estos días es demasiado grave. Usted me dirá, pasó en Huaraz, sí es cierto, en el terremoto, pero no nos enteramos nada porque había la dictadura militar y después de la dictadura salieron los grandes robos de las donaciones, etcétera. Pero hoy que de alguna forma hay democracia,
Lo estamos viendo, tanta que el propio presidente dice hay corrupción aquí, hay corrupción, y después dice que la fortaleza de su gobierno es la lucha contra la corrupción. Por Dios, no nos traten tan mal, ¿no? ¿No cree usted, Ricardo? No tenemos por dónde más nos hagan daño. Doctor Fernando Calle, muchas, pero muchas gracias por su participación. Voy a aprovechar esta circunstancia para pedirle, por favor, que se presente una nueva oportunidad la próxima semana, de tal manera a través de un streaming podamos conversar con el país, porque estoy convencido de que los peruanos, con ese acento, con ese compromiso que usted nos presenta, vamos a hacer que tome conciencia para cambiar esto. No puede ser. Y es más, con su permiso, voy a usar, como lo hice en el deporte, que decía un buen deportista, pero un buen deportista es un corrupto menos, y la gente se ofendía, mucha gente se ofendió, sobre todo la gente del Comité Olímpico se ofendió porque decía eso. Pues ahora voy a comenzar este proceso con arrancar y terminar los programas diciendo no a la impunidad. Voy a hacer campaña para que todos los amigos del interior, sí, en sus casas, así como pone su bandera, también en su pared, no a la impunidad, porque no puede ser posible que sigan saqueando este país. Yo felicito a la policía retirados, a los suboficiales que marcharon con no a la impunidad con Fernando Calle. Yo les agradezco, pero no necesita por qué estar el nombre. Tiene que estar en nuestra conciencia el no a la impunidad, que sepan que no lo vamos a admitir y que de las consecuencias serán ellos responsables. Y no está hablando, nadie me va a juzgar por conspirador con lo que yo estoy diciendo. Lo único que yo digo, por ejemplo, el artículo 11 de la Constitución dice que uno entra y sale del sistema pensionario las veces que quiera. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto escándalo? Y una cosa, esta es una oportunidad muy grande para los que aman al país, ya que se quiere tocar el sistema pensionario. Debe haber un solo sistema pensionario en el Perú. Yo sé que mis amigos, algunos de altos grados, también se van a molestar, pero que se tiene que acabar los topes de la 2530, los que tienen los embajadores, los que tiene el Poder Judicial, los que tienen los militares de alta graduación que tenían con derecho a una homologación y todo lo que usted quiera. Yo estoy seguro que ellos van a querer entonces que fortalezcamos un solo sistema, la ONP, de acuerdo a lo que se da, que se ponga un tope y se siga bajando. Pero lo que no puede haber, oiga, es este desdén por el pobre, este desdén por el que no tiene nada, esta forma de tratar en una forma y que no tenga capacidad de reacción. Cuidado, mucho cuidado, porque están jugando con el hambre, con el dolor del pueblo, y el pueblo se está dando cuenta hoy día de lo que está pasando. Al extremo de que en algunos casos han visto, ¿no? Usted ha visto, pero acá dijo el alcalde que era 300 de peso y no hay los 300. La gente, y está bien que denuncien, abre su latita de atún llena de gusanos. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando con nosotros los peruanos? Que no tenemos la capacidad de inmolarnos por la altura y la dignidad de nuestro futuro, por nuestros hijos. Cuidado que la gente puede decir al diablo el virus, que va a morir igual, pero después se vayan en contra de las cosas que pudieran pasar. Nerón le rogaba de rodillas al senador Petronio, y le decía: Petronio, tú eres el senador más querido de Roma. La gente está equivocada, John, dile que han sido los cristianos, dile que ellos son los que han incendiado Roma, no yo, por favor. Petronio lo hizo, a la semana convocó a su casa a su esclava más bella y a sus colaboradores, y delante de ellos les dijo que se iba a suicidar. Y me voy a suicidar, les dijo, me voy a quitar la vida porque he salvado a un loco, he salvado a una persona que va a acabar con Roma, y yo me siento culpable. Yo no sé si acá hayan Petronio, pero lo que sí sé es que nuestro pueblo no merece esta situación y se está jugando hasta con el juego electoral, político. ¿A usted le parece razonable que el presidente no se haya molestado? Por ejemplo, yo he visto en un video en la televisión que llegan autoridades, por fin llega una casita que seguro no está empadronada en las alturas de Comas, no para arriba. Hacen salir a toda la familia, el bebé, todo desnutrido, ¿no? Y la prensa ahí, un canal que le dice: hijos, esto les manda el presidente Vizcarra, ¿no? ¿Qué opinión tiene? Gracias, de rodillas, gracias, señor, apareció. ¿Le parece eso justo, correcto? No, es una ofensa, eso no tiene sentido, porque lo que hace el presidente lo hace por el mandato imperativo de la ley del voto. El voto lo obliga a cumplir sus funciones como tal, no le está haciendo el favor al país.
Acá los que cumplen su deber bien cumplido, los quieren hacer héroes, por favor. Entonces, fíjense, la Constitución señala eso que le digo del mandato, como otras cosas más. Por eso es que yo me siento mal cuando dicen, nos estamos sacrificando, pero la pregunta, yo quisiera simplemente que a través suyo me digan, por ejemplo, el gobierno, ¿a qué empresas? Porque obviamente no se le ha dado a las empresas que no son formales, que creo que es el 30% nomás de las formales. ¿A qué empresa se le ha llegado la ayuda de los 3.000 millones? ¿Y para qué lo ha utilizado? Porque se suponía que era para planillas y para no despedir gente, ¿no es cierto? E inmediatamente sale una norma que permite prácticamente deshacerse de los trabajadores. Y si esos 3.000 millones han ido para hacer, entonces mejor hubiera ido pues a la gente para que resista y no le digan despídanlos, ¿no es cierto? O sea, que se nos hable con más claridad. Ahora, se emiten bonos, no se dice que tenemos buenas reservas, Ricardo, y que seguro que sí, porque los minerales estuvieron altos y son varios gobiernos que por mandato de la ley había que hacerse una reserva para el Producto Bruto Peruano. ¿Dónde está? Por Dios, yo le ruego al Congreso, ¿dónde está el nuevo tribunal? ¿Dónde están las calidades? Porque todo esto parece un arreglo que van a haber muchas inconstitucionalidades que van a tener que llegar. Y estas cuestiones que están sucediendo son sumamente serias. No hay una lucha frontal de verdad. Olvídense cuellos blancos, negros, rojos. Lo cierto es que se ha desgraciado al país con la impunidad y la corrupción. Y obviamente lo que quieren es que no sean sancionados o cuyas sanciones sean las más leves. Yo les sugeriría, por eso, fíjense, acuérdense, en esta parte penal, el presidente envió un proyecto de ley para lo que se calificaba como delito financiero electoral, ¿se acuerdan? En un caso de corrupción. ¿Y cuánto le han puesto? 6 a 8 años. Por Dios, el Congreso le debe esa pena 25, 30 años. ¿Cuándo combatimos a la corrupción? Es una cosa pues que es deleznable, ¿no? Definitivamente entonces está en manos de una clase política que hoy le ha dado la confianza al pueblo, de alguna forma, de un presidente que probablemente está tan ofuscado que no se da cuenta de lo que está alrededor y que tiene ya que reaccionar. Y de una población que también tiene que entender que no podemos salir de casa. Yo sé que es una cosa, un pedido muy fácil para alguien y muy trágico para quien no tiene nada que llevar a la casa. Para eso está su gobierno, ¿no? Para eso está el Estado. El que tiene, si hay reservas hay que gastarlas, porque se están vendiendo bonos, Ricardo. Dígale a la gente que esos bonos los vamos a pagar nosotros. Esos bonos cuando nos lo cobren al Estado peruano los vamos a pagar nosotros. Yo me pregunto, ¿para qué usted saca un préstamo en casa si usted puede pagar, si tiene un ahorro, si tiene el dinero? ¿Qué quiere dejarle si se muere la deuda a sus hijos? ¿Para que no sean felices? ¿Para que tengan que vivir pagando la deuda que dejaron sus padres? Ahora, lógico, si no tenemos nada hay que prestarnos, ¿no? Hay que vender todo, las joyas de la abuela. Pero según las reservas son fuertes, pues hay que gastarlas, pues la gente se nos está muriendo de hambre, pero con honradez, con honradez. Y como repito, la Constitución señala todas estas cuestiones con tranquilidad, el privilegio de la vida, etcétera. Y creo que el Congreso tiene una deuda muy grande y ojalá la pueda empezar a aplicar. Mi solidaridad con los que han sufrido la enfermedad, la preocupación de sus familias, totalmente cierto, pero son los riesgos, como usted ha dicho, del periodista, del alto magistrado, de las altas personalidades. Es un peligro latente, ¿no? Pero eso no quita que tenga que estar al lado del dolor de su pueblo, ¿no? Eso sí estoy convencido. Doctor Fernando Calle, suscribo cada uno de sus términos, sus preocupaciones, sus preguntas, que estoy convencido en estos momentos está poniendo una luz en el túnel a la ciudadanía, a nuestros hermanos, porque esto no puede continuar de esta manera. Doctor, le envío un gran abrazo y por favor, no tenga duda que vamos a agendar para la próxima semana una nueva comunicación vía streaming para que el país lo vea, el país pueda preguntarle de diversas partes para que de esta manera ilustrar a nuestra gente y también hacer que por lo menos reflexionen ahora quienes conducen nuestra nación. Muy buenas noches. No, yo le agradezco esta gentileza y me despido invocándole que cumpla lo que me ha dicho y pedirle al pueblo. Fíjense, esto puede servir para que, así como ahora, primero es el Perú, creo que nos pone su eslogan, todos juntos por el Perú, estamos de acuerdo, cuando la selección viaja, todos aliancistas de la U, lo que sea, no interesa de quién sea el jugador, somos uno. Pues entendamos que aquí tenemos que tener un solo destino, una sola bandera, la unión contra la impunidad. Ahí tenemos que encontrarnos, ahí tenemos que resaltar.
porque ahí vamos a encontrar que la impunidad le ha hecho un daño desde la independencia al Perú, pero en estos últimos años con mayor razón. Y esa impunidad, si la apañan los jueces, si la apañan los fiscales, pues tendrán que responder el por qué. Para eso tenemos un Congreso que puede empezar a actuar en todas las circunstancias que debe ser, ¿no? Yo le agradezco más bien a usted y le hago llegar a los trabajadores un abrazo en su día. Hace 20 años decía con buen humor, y a los desocupados, que es el sindicato más fuerte. Un abrazo especial y que en medio de todo, el mejor regalo que podemos hacer a la lucha de Sacco y Vanzetti, a la lucha de las jornadas 8 horas, a la ilusión de un país de trabajadores, con pan, con libertad, el mejor homenaje que podemos hacer, sin duda, es que tengamos el coraje de levantar nuestra dignidad, el honor de nuestras casas, y no piensen pues que pueden atropellar con tanta facilidad, porque al fin y al cabo el poder se lo otorga el pueblo, y tiene el derecho de fiscalizarlo, tiene el derecho de que no lo sigan topando como tonto, como autómata, y que diga que el ministro de Interior se fue con una gran corrupción, ¿no era su brazo derecho? Bueno, no quiero ni continuar en esto, pero alguien tiene que responder. Muchas gracias, un feliz día de trabajo y que todos en sus casas oremos sea cual fuese nuestra religión. Yo creo, Ricardo, que a esta altura de lo que está pasando solo Dios nos va a salvar. Y hay que rogarle, hay que decirle que perdón por todo lo malo que podamos haber hecho. Hemos cansado la naturaleza, hemos cansado de permitir que la impunidad reine en nuestro país y nadie haga nada, solamente se iba de adulón y de cola ahí atrás de ello, que eso tiene que terminar por el destino, que esta situación de enfermedad nos sirva para levantar nuestra sangre con valentía, con coraje, colaborando en todo, unidos en todo, pero no siendo utilizados ni abusando del pánico y del temor. No hay cobardía más grande que querer aprovechar al otro a base del miedo, a base del miedo. Eso es una cobardía, y no se olvide usted que en la obra de Los Miserables de Víctor Hugo decía el infierno tiene 4 etapas, y la 4ª etapa es para los hipócritas, para los mentirosos y para los que abandonan con el engaño la voluntad de sus pueblos. Así que ahí nos vamos a ver. Nos comunicamos la próxima semana de todas maneras, doctor. Un gran abrazo. Con el mayor agrado. Y los jóvenes que difundan todo, que luchen, es lo único que nos puede ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Qué grato conversar con un maestro, con un hombre de la ciencia del derecho que ha tocado los puntos que mucha gente esquiva, que mucha gente no desea definitivamente que se habla, y pues que te dicen antisistema cuando abordas estos tópicos. Sinceramente, estamos mucho más reconfortados por escuchar el discurso de una persona que tiene una identidad nacional, un deseo de que nuestro pueblo definitivamente alcance a la justicia a través de los actos. De nada vale, de nada sirve definitivamente que el discurso lindo, precioso ante los medios y de repente la realidad es otra. Y el doctor Fernando Calle ha abordado un tema absolutamente sensible, que es la continuidad de todo, y que todo coincide y que todo va a continuar igual. Y eso no lo vamos a permitir nosotros. Señores, ¿cuándo, en qué momento la ciudadanía, el pueblo, usted que me está mirando en Piura, usted que está atento en Tacna, que está en el Ucayali, en qué momento tenemos que hacer sentir a estos señores, a estos caballeros del mal, a estos merecedores de la alfombra roja y de todas las llaves para que lleven la riqueza del país, se les diga alto, stop, hasta aquí nomás?